Las acciones completaron 3 semanas consecutivas cayendo. El dato de empleo de Estados Unidos sale algo mixto. Se agudiza la crisis energética en Europa. Comunicados del Banco de Canadá y el Banco Central Europeo para esta semana. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada con el dato de empleo de Estados Unidos y lo que nos espera para esta semana con el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Las acciones en Estados Unidos y en Europa completaron 3 semanas consecutivas cayendo. La aversión al riesgo aumenta en los mercados financieros con los temores de inflación y recesión. El que más cayó durante la semana pasada en Estados Unidos fue el Nasdaq con una pérdida semanal del 4,21%. El Dow Jones cayó un 3% semanal y el S&P 500 pierde un 3,3% semanal. Pese a la caída, los índices estadounidenses llegan a zonas de soporte importantes de donde podrían retroceder al alza. El sector laboral estadounidense se mantiene relativamente fuerte. Durante el mes pasado se crearon 315,000 nuevos empleos en Estados Unidos, cuando se esperaba una lectura de 295,000 nuevos empleos. Sin embargo, la tasa de desempleo subió un poco del 3,5% al 3,7%. Los salarios por hora subieron un 0,3% cuando se esperaba un aumento del 0,4%. Sin embargo, la participación laboral aumentó y eso es positivo para la Reserva Federal. El próximo aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal también podría ser del 0,75%, como lo fue durante la reunión pasada. Se espera que el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo también suban los tipos de interés durante esta semana en un 0,75% para combatir la inflación. Y adicionalmente el Banco de la Reserva de Australia también podría subir los tipos de interés en un 0,50%. La inflación en la eurozona subió al 9,1% anual, otro máximo histórico para la inflación en la eurozona. En Alemania la inflación subió a máximos de hace 50 años y lo que más ha subido de precios en Europa han sido los combustibles y los alimentos. La crisis energética es la principal causa de la inflación en Europa. El FTSE 100 de Reino Unido cayó casi un 2% durante la semana pasada y el IBEX 35 cayó un 1,63% semanal. El Europe Stoxx 600 en términos generales cayó un 2,37% semanal. El sector manufacturero estadounidense se mantiene en expansión por encima del sector manufacturero europeo. Y para esta semana tenemos los PMIs de servicios tanto de Estados Unidos como de Europa. Las buenas noticias para la economía han resultado ser malas para las acciones. Eso se debe a que cuando salen las buenas noticias para la economía, los bancos centrales se podrían ver más apoyados o más confiados para continuar subiendo los tipos de interés agresivamente. El dólar vuelve a actuar como instrumento de refugio al aumentar los temores de inflación y recesión. El índice del dólar completó 3 semanas consecutivas subiendo, mientras que el euro y la libra se mantienen débiles. Para el lunes de esta semana tenemos los PMI de servicios de China, España, Italia, Francia, Alemania, la eurozona y Reino Unido, así como las ventas minoristas de la eurozona y el comunicado del Banco de la Reserva de Australia sobre tipos de interés y política monetaria. Para el martes tenemos las órdenes de fábrica de Alemania, el PMI de servicios de Estados Unidos y el Producto Interior Bruto de Australia. Para el miércoles tenemos la producción industrial de Alemania, las ventas minoristas de Italia, la tasa de desempleo de la eurozona, el Producto Interior Bruto actualizado de la eurozona, las actas del Banco de Inglaterra, ese dato también va a ser importante para esta semana, la balanza comercial de Canadá y Estados Unidos y el comunicado del Banco de Canadá. El jueves tenemos la tasa de desempleo de Suiza, la balanza comercial de Francia, el comunicado del Banco Central Europeo, probablemente el dato más importante de esta semana, así como el discurso de Jerome Powell y los inventarios de crudo de Estados Unidos. Finalmente, para el viernes tenemos la producción industrial de Francia, la cumbre económica de la eurozona y la tasa de desempleo de Canadá. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones intenta romper por debajo de la zona del 61,8% retroceso FIBO
alrededor de los 31.375 puntos. Sin embargo, un poco más abajo se encuentra la zona de los 30.000 puntos, donde podría encontrar un soporte e intentar rebotar o retroceder un poco hacia arriba. Un poco más abajo de los 31.000 puntos también se encuentra el 76,4% retroceso Fibonacci, el cual podría contribuir a que esta zona se convierta en soporte para el Dow Jones. El S&P 500 cae exactamente hasta el 61,8% retroceso Fibonacci en los 3.900 puntos. De aquí frena un poco su caída y es posible que ese nivel actúe como soporte y el índice podría intentar corregir un poco hacia arriba. De corregir al alza, la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 4.060 puntos podría actuar como resistencia para el S&P 500. El Nasdaq vemos que también llega al 61,8% retroceso Fibonacci y a la zona de los 12.000 puntos. Esta zona podría actuar como soporte para el Nasdaq, al igual que el S&P 500 y el Dow Jones. El Nasdaq podría retroceder hacia arriba, pero hacia arriba vemos que la media móvil exponencial de 55 días también podría actuar como resistencia para el Nasdaq en caso de un retroceso alcista. De todas maneras, todavía se mantiene la tendencia bajista a corto plazo en el Nasdaq, en el S&P 500 y en el Dow Jones. El índice del dólar vemos cómo rompe por encima del 109.00 y llegó hasta el 110.00, donde encuentra algo de resistencia. Sin embargo, el índice del dólar todavía mantiene esa tendencia alcista a medio y largo plazo, por lo tanto podría continuar subiendo. De retroceder hacia abajo y regresar por debajo del 109.00, la zona del 108.00 podría actuar como soporte para el índice del dólar. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.